Bien, hermanos, hoy día celebramos, reconocemos el trabajo fuerte, laborioso, sacrificado que tienen las madres, ¿verdad? Es un amor grande, es un amor tan sublime, como mencionábamos ayer. Nos ayuda un poco a pensar en el amor de Dios. Cuando la mamá cumple su función correctamente, puede reflejar a Dios en su vida. Y ayuda a que los niños afirmen en su corazón, ¿no?, la idea de Dios, un Dios amoroso, un Dios sacrificado, un Dios que ama tiernamente y a veces de manera dolorosa. Porque todos sabemos que cuando amas y no eres correspondido, duele, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido en el colegio alguna decepción, no? Y escribiste en un árbol, ¿no?, forever, pusiste dos nombres ahí, y después te decepcionaron y amar sin ser correspondido duele, ¿verdad? Bueno, eso pasa con Dios. Él ama porque de tal manera amó Dios, ¿no?, al mundo. Pero el mundo rechaza a Dios. Duele amar sin ser correspondido. Es un amor sacrificado, un amor sufrido, ¿verdad? Pues la madre muchas veces ama de manera así sufrida a sus hijos, ¿verdad? Sufren mucho. Mira, que le dé fiebre a tu hijito. Uy, la mamá está dispuesta a amanecerse con su hijito, ¿verdad? ¿Papá qué está haciendo? Está descansando porque al día siguiente tiene que trabajar. Claro, al día siguiente tiene que salir y luchar para traer los alimentos a casa, ¿no? El pan de cada día. Ya, cada uno tiene su función, ¿no? Cada uno tiene su función. Eso es lo que el mundo está negando hoy en día. El mundo no quiere reconocer eso. No, los roles son asignados por la sociedad, ¿no? La sociedad impone roles al hombre y roles para la mujer. La mujer tiene que ser así porque la sociedad la oprime, dice, ¿no? Una sociedad machista. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios diseñó a la mujer para ser madre. No es una sorpresa, ¿verdad? Claro, porque estamos en la luz, no es una sorpresa. Mucha gente afuera piensa que eso es una imposición de una sociedad patriarcal, ¿no? Patriarcal. Hermanos, vamos a ver los planes que Dios tuvo para hacer que la mujer sea madre, pero también vamos a pensar en dos mujeres que nos van a enseñar virtudes de una madre. Virtudes que no son posibles alcanzar, ¿sí?, sin la ayuda de Dios. Vamos a orar y vamos entonces a explorar en la Biblia. Padre Celestial, queremos suplicar tu guía, tu dirección, especialmente en este tiempo que queremos pensar, queremos celebrar, oh Dios, el Día de la Madre, algo que tú mismo ya lo has dicho hace muchos siglos atrás. Padre, queremos ver entonces en tu palabra qué nos quieres decir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En Proverbios 31, no necesitan buscarlo, se menciona una mujer virtuosa, una mujer que tiene ciertas características y no las vamos a estudiar hoy. Pero va cerrando la idea en el versículo 30 diciendo, ¿no?, muchas mujeres hicieron el bien. No dice esto. No. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Serán alabadas. No dice, todas las mujeres que tienen hijos serán alabadas. No dice eso. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. Entonces, bueno, Dios mismo autoriza. Esta mujer va a recibir cierta gloria. ¿Por qué? Por temer a Dios y criar a sus hijos dentro de ese temor a Dios. Así que es un resultado
¿sí? El ser alabada es un resultado de haber criado hijos de manera piadosa. Eso es lo que menciona en todo el texto. Ella sale, compra lana, lino, ella trabaja duramente, haciendo diferentes actividades, trabaja fuertemente para que a sus hijos, ¿sí? Sus hijos no pasen ahí necesidad, es una ayuda, hasta su esposo, ¿no? Se siente seguro, contento con ella. Hay una descripción ahí, y cierra con esto: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, es el diseño de Dios, ¿sí? Para la mujer. Miren en Génesis 1, porque desde ahí empieza, Génesis 1:28. Génesis 1:28. Noten ustedes, es el primer mandato que Dios da al hombre. El primer mandato. Una vez que los creó, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, ¿no? Y multiplicaos, llenad la tierra, pues para esto se necesita tener hijos. Es así como iban a llenar la tierra, ¿no? Luego, bueno, los planes de Dios están allí avanzando. Adán y Eva pecan contra Dios, ¿no? Pero desde el principio era el propósito de Dios que la humanidad se propague por el mundo, que haya más y más niñitos, ¿no? Hayan niños corriendo en el huerto de Edén, corriendo, disfrutando, comiendo ahí sus diferentes frutas que Dios había provisto. Sin embargo, cuando el pecado ingresa al mundo, tuvo un efecto en el hogar, tuvo un efecto incluso en la maternidad. Noten ustedes Génesis 3, después de que el hombre y la mujer pecaron, el versículo 16, el pecado tuvo un efecto sobre la maternidad. Dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Cuando la mujer está embarazada, porque era la voluntad de Dios que la mujer se embarace, hoy en día dicen persona 1, persona 2, ¿no? Una persona embarazada, porque no quieren decir mujer embarazada, ¿no? La ideología de género tiene tantas ideas un poco tontas en realidad, ¿no? Entonces, persona embarazada para no decir mujer simplemente, porque puede ser alguien que se siente hombre, pero está embarazada. Suena ridículo, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos están diciendo. Entonces tenemos que ir a nuestras raíces. Dios quiso desde el principio que la mujer sea madre. Es el diseño de Dios. Dios así lo diseñó. Y la mujer iba a estar embarazada y también iba a tener un poco de dolor. Pero a causa del pecado, ¿qué iba a pasar con ese dolor? Dice: multiplicaré. O sea que sí había dolor, pero tal vez mínimo. Pero este se iba a intensificar a causa del pecado. Multiplicaré en gran manera. Entonces, cada vez que una dama está embarazada y está gritando: ya viene, tiene que entender, ¿no? Que antes no era así. No tenía que ser así. El pecado afectó incluso este aspecto de la maternidad, ¿no? Con dolor darás a luz tus hijos. Bueno, la tecnología, los médicos hacen que el dolor baje un poquito, ¿no? Ahora hay cesáreas, hay otras cosas, pero te deja otro tipo de dolor, de todas maneras, ¿no? Pero dice, ¿no? Aquí, con dolor darás a luz tus hijos. Entonces, era el plan de Dios, es el diseño de Dios para la mujer el ser madre. Ahora, este texto, hermanos, no solo muestra el diseño de Dios, sino muestra la gracia de Dios. Y usted dirá: ¿cómo? ¿Cómo es que un castigo puede mostrar la gracia de Dios? Dios está castigando a la mujer. ¿Cómo puede esto mostrar la gracia de Dios? Bien, permítanme explicarle. Dios le había dicho al hombre, ¿no? En el capítulo 2, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto
podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero, miren, esto es algo establecido por Dios. Vas a morir. ¿Notan el contraste? El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Después de que comieron el fruto, Dios le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus preñeces. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué debía haber pasado con Eva en el momento en que comió? Debió morir. En su lugar, Dios le dice, vas a tener hijos. Sí va a llegar la muerte un día, pero mientras tanto, te voy a extender tu vida, vas a tener tiempo suficiente para tener hijos. En este texto, Dios está mostrando su gracia. ¿Qué merecía ella? Ha pecado contra Dios y Dios le ha dicho, el día que comas ese fruto vas a morir. ¿Qué merecía? Eva, ¿qué merecía en este momento? La muerte. ¿Y Dios qué le dice? Vas a tener hijos. La gracia de Dios. Adán nota la gracia de Dios y le cambia el nombre a su esposa. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba antes? A ver, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, ¡wow! No está ahí. Ya, pero es otra versión. Dice, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Cómo será llamada? Varona, porque del varón fue tomada. Ese fue su primer nombre. Varona, no vayas a agarrar de ese fruto. Varona, ¿dónde estás? Así se llamaba antes. Pero luego le cambia el nombre, ¿no? Le pone un segundo nombre. Después de que ella ha desobedecido a Dios, Adán también, Dios le da todavía gracia, le da tiempo para que ella siga viviendo, y no solo le da tiempo. ¿Cuál es el antónimo de muerte? Vida. ¿Qué es lo que iba a generar Eva en su vientre? Vida. Vida. Entonces, después del castigo, ¿no? Después del castigo que se le da a Adán, noten que Adán ahora le cambia el nombre a ella. Le cambia el nombre a ella, ¿no? Entonces Adán ya no la llama a ella varona. ¿Cómo la llama? ¿Se acuerdan? Eva. ¿Y qué significa Eva? Le pone Eva, ¿no? Miren el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán nota la gracia de Dios y le cambia el nombre y le dice, mira, ya no te vas a llamar varona. Eso fue antes del pecado. Te vas a llamar madre de todos los vivos. La palabra Eva ya puede sonar algo así: agua, agua o yagua. ¿Les suena algo similar este nombre? Literalmente significa la que da vida. Puede ser yagua, pero curiosamente ya es la misma raíz que la palabra Jehová, que significa autoexistente, el que tiene vida en sí mismo. Curiosamente, ¿no? Le llama madre de todos los vivientes. Es la gracia de Dios en el principio de la historia del hombre. Mereces morir, en su lugar te voy a extender más vida. Y no solo eso, sino que vas a tener hijos, vas a procrear. Entonces, hermanos, hermanas, ser mamá es una muestra de la gracia de Dios. Cada mujer embarazada que veamos en la iglesia, en la calle, es una muestra de la gracia de Dios. Cada hijo que ha llegado a tu familia es una muestra de la gracia de Dios. Ser mamá es una muestra
de la gracia de Dios. Y empieza desde el huerto de Edén. Es el diseño de Dios. Agradece a Dios por ello. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debes ver la maternidad? ¿En qué trabajas? Nada. Yo crío a mis hijos en casa. No, a mi esposa, cuando renunció a su trabajo y dijo, voy a dedicarme a mi casa, un tiempo después íbamos a la clínica donde ella trabajaba para chequear a nuestros hijos. Yuli, le decía, ¿en qué trabajas? Estoy ahora cuidando a mis hijos. No trabajas. Eso no es verdad. Estás trabajando y mucho. Debes ver la crianza de tus hijos como una profesión. Y lo voy a decir de otra manera. Debes ver la crianza de tus hijos como el propósito de tu vida, ya que eres madre. Es a lo que debes dedicarte y hacerlo de una manera apasionada. La crianza de tus hijos es un privilegio. No te sientas menos por estar criando hijos en casa. La verdad, necesitas agradecer a Dios por ese privilegio. Necesitas agradecer a Dios por el privilegio de poder criar niños. Hermanos, en muchas situaciones, para muchas mujeres es difícil criar niños. Algunas han quedado viudas, otras, están solas y tienen que criar hijos en situaciones muy difíciles, muy penosas. Si tú puedes quedarte en casa criando hijos, es una bendición de Dios. No menosprecies eso. No tengas vergüenza de decir cuando te encuentras con tus amistades, ¿y qué estás haciendo por la vida? Criando hijos. Con vergüenza. No. Lo que estás haciendo fue el diseño de Dios para ti. Hermanos, muchas cosas suceden cuando ninguno de los dos están en casa. Cosas muy penosas suceden. Hay más ingresos, sí. Hay más platita, sí. ¿Puedes comprar mejores cosas? Sí. Pero cosas penosas suceden. Ustedes saben que apoyo en los campamentos de jóvenes en verano. Últimamente he estado apoyando los campamentos de adolescentes, ¿no? También los campamentos de familia. Y haciendo un poquito de Charlie ahí. Este año campamento de familia, no se lo pierdan ya. El año que viene. Hermanos, es penoso escuchar las historias de adolescentes. Algunos adolescentes de aquí estuvieron allí y han escuchado las mismas historias que yo escuché. Muchas cosas pasan cuando los padres no están en casa. Muchas cosas penosas suceden. ¿Cuánta necesidad hay que padres estén en casa, que mamá esté en casa ayudando a criar hijos, que los padres estén trabajando de manera activa en la crianza de los hijos? Es un sacrificio grande. Algunas tienen que incluso dejar los sueños que tenían temporalmente, hacer un paréntesis para criar a sus hijos. Y ningún sacrificio de verdad va a quedar al aire. Vale la pena realmente criar hijos con sacrificio. Renuncian a muchas mujeres para criar a sus niños en casa, pero créeme, vale la pena. Ese fue el diseño de Dios para ti. Cuando hijos llegan a casa en diferentes edades, llegan después de haber tenido un día muy difícil en el colegio, quieren hablar con alguien. Necesitan contar a sus padres, a su mamá cuando encuentra, no es la primera que encuentra llegar a casa, a su papá en la tarde y contarles, tuve un día difícil. Mis compañeros en el colegio a veces me maltratan, a veces por ser cristiano mis amigos se burlan, algunos hacen bastante bullying, quieren llorar, quieren contar a alguien y no encuentran a quién. No encuentran. Pero hay más ingresos en casa. Criar hijos hoy en día, de verdad, puede ser más sacrificado que en tiempos pasados, pero es necesario. El diseño de Dios para la mujer fue que tenga hijos. Ese lazo, el sentir cuando día a día va creciendo, mientras es pequeñito, un pequeño embrión,
y después lo sienten como un bultito. ¿Han notado? Escuchan la voz de papá, de mamá, y ese bultito se va haciendo más grande. No te emociona sus pataditas cuando empieza a crecer, ¿no? No te deja dormir al inicio, tampoco te deja dormir una vez que nace. Pero todo eso vale la pena porque fue el diseño de Dios para la mujer. Es el diseño de Dios para la mujer. Y tal vez con mucho sacrificio tengas que criarlos, te abstienes de muchas cosas, dejas de dormir bien tal vez. No puedes comer bien porque ni bien vas a comer, tu hijo se pone a llorar, tiene hambre. ¿Verdad? Todas estas cosas pasan. ¿No? Todas estas cosas pasan. Pero ¿sabes qué? Fue la gracia de Dios. Dios pudo haber terminado con la vida de Adán y Eva. Les dije, el día que coman de ese fruto morirán. Ya, voy a crear entonces nuevos seres humanos. Pero no, Dios está mostrando desde el inicio de la historia del hombre, el hombre es pecador, es malo. Y aun cuando tiene libertad de elegir, elige mal. Pero también está mostrando que Él tiene gracia para el hombre y para la mujer. Aún cuando desobedecen, aún cuando son rebeldes, les da gracia. Gracia para vivir, gracia para criar hijos. Así que una vez más, cada embarazo es una muestra de la gracia de Dios. Cada hijo que tienes en casa, cada hijo que estás criando, es una muestra de la gracia de Dios. No lo veas como lo ve el mundo. ¿Tienes 3 hijos? ¿Qué te dicen? Ya párale. ¿Te vas por el 4? ¿Qué te dicen? ¿No? Y si te vas por el 5, ¿no? Y ya hasta te empiezan a insultar, ¿no? Ten cuidado del planeta, ¿qué pasa, no? Ah, se consumen los recursos, ya se molestan, se enojan contigo, ¿no? Entonces, hermanos, no hay que verlo de esa manera. Ellos lo veían como lo que era, una gran bendición. De tal manera que ellos no tenían problemas en tener 14, 15, 16, 20 hijos. No tenían problema en formar un clan familiar allí. Tenían muchos hijos porque lo veían como una bendición. Y hoy en día no se ve así, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando se casa una parejita? Mira, tener hijos es una gran responsabilidad. Ya un hito, 2, ya ahí cortan. A veces ya Dios te permite 2, pues, no 3, ya 4, ya. Pero jóvenes, si pueden tener más, sigan. Yo me hubiera querido casar más temprano y tener más hijos. Pero bueno, así de Dios, ¿no? Entonces, miren, hermanos, es el diseño de Dios para la mujer. Entonces encontramos 2 mujeres que nos pueden dejar lecciones valiosas para nosotros. 2 mujeres que fueron fieles a Dios y vieron el poder de Dios. La primera, María. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 1. Encontramos ahí el relato de el ángel hablándole a María, ¿no? El ángel hablándole a María y le da unas buenas nuevas, ¿no? Dice a partir del versículo 26, ¿no? Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y había una virgen desposada. ¿Cómo es posible esto? Que sea virgen y a la vez desposada. Era la forma del matrimonio judío. Estaba separada para un hombre, civilmente se les consideraba casadas, pero todavía no habían consumado el matrimonio. Estaba desposada, pero todavía no se había dado el casorio. Así que estaban en la primera fase del matrimonio judío. Estaba separada para José, pero todavía no había tenido una complementación, intimidad con José. Así que todavía no conocía a varón, así que podía estar desposada y todavía podía ser virgen. Su nombre era la Virgen. Se han acostumbrado a esto, ¿no? El nombre de la Virgen era María. Ya, no se pongan a rezar, por favor. Entonces el ángel le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. ¿Qué es esto que me está diciendo el ángel? No, mira, hay mucha gracia para ti.
Has hallado gracia delante de Dios. Vas a ser privilegiada entre todas las mujeres que hay en el mundo. Dios ha pensado en ti. Quiere que tú seas la portadora de su hijo. Tú vas a tener este privilegio de llevar un niño en el vientre, y es un niño muy especial. Cada niño es especial, pero este es un poco más especial. No es un niño común y corriente, es Dios. Entonces vas a tener un hijito en tu vientre. Entonces la reacción natural de María está en el versículo 34. Es la reacción natural de María, ¿no? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. Va a ser milagroso. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, ¿no? Y te cubrirá con su sombra. Tiene esta connotación, tiene este sentido, ¿ya? Entonces va a ser algo milagroso, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, es decir, es Dios en esencia. ¿Qué se necesita para aceptar esto? Yo no conozco varón, dice ella, ¿no? Entonces, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Tú no conoces varón, pero eso no significa que no puedas quedar embarazada. Va a ser de manera milagrosa. La respuesta de María nos deja dos principios importantes para cada mujer. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, he aquí tu esclava. Aquí estoy, soy tu esclava, ¿no? Soy esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Muestra esta respuesta dos verdades importantes. Primero, fe. No tengo, estoy desposada, sí, pero no he tenido contacto con José. Entonces, ¿cómo puedo tener un niño? El Espíritu Santo se va a encargar. Ok, yo le creo. Hágase como tú quieras. ¿Está bien? Fe. Mujeres de fe. Fe. Es algo milagroso. El ángel le explicó: va a ser milagroso, no va a ser con intervención humana. Ok, está bien, como tú digas. Tanto yo como mi cuerpo le pertenecen a Dios. Si Dios ha elegido que así sea mi forma de honrar a Dios, que así se haga. Fe. Fe. Y el segundo principio que encontramos aquí es el resultado de la fe. Cuando alguien le cree a Dios, ¿qué hace? Obedece. Cuando tú le crees a Dios, obedeces. Hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. Está bien, yo obedezco. Aquí estoy, el propósito de mi existencia es obedecer a Dios. Fe y obediencia. Esto nos deja algo importante, mamitas, pero también a todos. Cuando tú crees a Dios, tu fe se va a notar en tu obediencia. Podemos ver esto también de manera inversa. Cuando no le crees a Dios, tú vas a desobedecer, porque no le crees. Eso es sencillo. Podemos buscar mil y una excusa. No, por esto no obedezco, por esto no obedezco. No, es así de sencillo. Cuando le creemos a Dios, le obedecemos. Cuando somos desobedientes a Dios, es porque realmente no le creemos. Pero acá vemos a María considerándose esclava del Señor. Yo soy esclava de Dios. Si Dios dice que haga algo, lo hago. ¿Es extraño? No sé cómo será. Me hace la sierva del Señor. Aquí estoy. Hermanos, qué importante, especialmente hermanitas, qué importante es ser una madre obediente a Dios. Una madre obediente a Dios es una madre de fe. Así de sencillo. Necesitas fe para criar hijos piadosos. Necesitas fe para enseñar a tus hijos que lo más importante en la vida no es el dinero, sino tu relación con Dios. Normalmente, ¿qué enseñan los padres? Cuando le dicen a sus hijos que estudien, ¿cuál es la motivación? Estudia, hijito, ¿para qué? Para que no te mueras de hambre. A veces usamos comparaciones, ¿no? Para que no seas como ese, para que no sufras como el otro. Estudia para que seas alguien en la vida. Motivaciones súper incorrectas.
tu relación con Dios. Estudia, ¿sabes qué? Sí te va a servir para que sostengas tu familia, pero principalmente para que sirvas a Dios. Se necesita fe para eso. Se necesita fe. Ay, si mi hijo alcanza una profesión, cuando yo esté viejito me va a sostener. Se necesita fe para entender que es Dios tu sustentador, no tus hijos. Dios puede usar a tus hijos, pero puede usar otras formas también. Se necesita fe para ser una madre, ¿sí?, obediente. Así que una madre obediente a Dios es una madre de fe. Se necesita fe para enseñarles que obedecer a Dios es mejor que obedecer a sus hijos, a sus amigos. Se necesita fe para enseñar a nuestros hijos que amar a Dios es más importante que amar las cosas. Y tal vez va a doler un poquito, pero tenemos que enseñarlo. Se necesita fe para castigar a tus hijos. Ok, no va a estar de acuerdo conmigo, ya. Pero el asunto es que no es mi enseñanza, es la enseñanza de Dios. El padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. No es algo que esté enseñando yo, es la palabra de Dios. Se necesita fe para castigar a tus hijos, para corregirles cuando hacen lo malo. Y no seguir tus emociones que te dicen, es tan chiquitito, es un angelito, ¿cómo voy a castigar a mi angelito? ¿No? Y tus emociones te dicen, no lo hagas, no lo hagas. Y Dios te dice, tienes que hacerlo, porque después lo vas a lamentar. Necesitas fe para creerle a Dios y obedecerle. Necesito aclarar que castigar no es igual que abuso. ¿Ya? Yo sé que algunas madres se llevarían la chancla de oro, ¿no? Y lo levantarían con orgullo, ¿no? Porque esas chanclas son milagrosas, voltean esquinas, alcanzan al niño, no importa que esté lejos. Todavía cuentan hasta 3, le dan tiempo que corra, igual lo va a alcanzar. Hermanos, se necesita fe para castigar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque la tentación del corazón es agarrar lo primero que encuentras, ¿verdad? Y como lo encuentres, ¿verdad? Es la tentación del corazón. ¿Por qué? Porque estamos desfogando nuestra ira. Y eso no es corrección. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No estamos obrando en la voluntad de Dios cuando castigamos enojados a nuestros hijos. Ven para acá. No. Ahora vas a ver, chiquito. Me has hecho quedar mal. Vas a ver. Ahora vas a... Y desfogamos toda nuestra frustración en los niños, ¿no? Entonces ellos a propósito se cortan así un guito porque no quieren que le jalen la patilla, ¿no? ¿Cuántas formas de castigo se han inventado que no son correctas? No son correctos. Se necesita fe para castigar correctamente a nuestros hijos. Disciplinar de la manera correcta. Hijo, ven, vamos a orar. ¿Te acuerdas que te dije que si hacías esto te iba a dar 2 tastadas? ¿Te acuerdas que te dije que si me contestabas en la calle ibas a recibir 3 tastadas? Sí, papá, pero perdóname, no lo hago. Te lo juro, no lo voy a volver a hacer. Es verdad, es la última vez. De verdadcito, no te estoy mintiendo. Ya, te creo. Le creo a mi hijo, pero no le creo a Dios. Sí, hijo, te voy a perdonar en un ratito. Primero vamos a hacerlo primero. Has desobedecido y hay consecuencias. 3 tastadas, 2 tastadas, según lo que he quedado con él. Le das, una vez que le aplicas, le das su abrazo. Suéltame, papá, estoy enojado. Déjale un rato que lo dijera. Le abrazas otra vez. Hijito, ¿sabes por qué te he castigado? Sí, papá, yo te grité. Por eso te castigo. Perdóname. Ahora sí te perdono. Hijito, ya sabes que cuando lo vuelvas a hacer, te voy a volver a dar. Es con dominio propio. Se necesita fe para castigar correctamente a tus hijos. Porque en el camino no quieres hacerlo. Te da pena, piensas que amas a tus hijos, pero en realidad no lo estás amando cuando no les corriges. No le estás amando, estás criando un niño caprichoso, un niño manipulador, sabe que puede hacer lo malo. ¿Y cómo te va a convencer para que no llegue el castigo? No, papá, no, de verdad sí, yo te quiero, papá, yo te quiero. ¿No? ¿Cuántas formas tienen? Ya. Aprende. Puedo hacer lo malo y para no recibir el castigo,
le lloro un poco, o le hago pataleta. Aprende a ser manipulador. No le estás haciendo un bien, pero tú piensas que amas a tus hijos porque yo no castigo a mis hijos, yo le hablo fuerte, yo le grito. No estás enseñando correctamente. Se necesita fe para ser una madre obediente a Dios. Necesitas fe para quedarte en casa y tomar mucho de tu tiempo para instruir y corregir a tus hijos. Necesitas fe. Necesitas fe. Entonces, hermanos, de María podemos aprender estos dos principios. Una mujer de fe va a resultar en una mujer obediente. Necesitamos eso hoy en día y de manera desesperada, porque muchos niños se están criando solos. Y nos enojamos cuando vemos niñitos de 13, 14 años con sus parejitas, están dándose besitos. Nos enojamos cuando vemos jóvenes, ¿no?, que ya están pintando las paredes. Nos enojamos cuando vemos jóvenes que están hablando lisuras por las calles. Pero muchos de esos hijos son nuestros hijos, solo que no los vemos. Crecidos en iglesia, solo que no los vemos. Han crecido toda su niñez en una iglesia y afuera están haciendo cosas. Es que les enseñamos a temer nuestra presencia, pero no a Dios. Cuando sales de la casa todavía Dios está contigo. Y lo que yo aquí en la casa, cuando te corrijo, cuando te disciplino, Dios lo va a hacer donde yo no estoy. Él lo va a hacer porque Él te está viendo. Y todavía debes vivir para Dios aún cuando no me ves a mí allí presente. Cuando estás en el colegio, cuando estás en el instituto, cuando vas a la universidad. Y yo no estoy allí, pero Dios sigue contigo. Y de la manera que yo hice en casa, Dios hará contigo allá afuera. Hermanos, necesitamos fe para enseñar esto a nuestros hijos. Necesitamos fe para enseñarle a nuestros hijos que debemos amar a los que nos ofenden. Cuando un niño más grande, más fuerte que tu niño, lo golpea y viene a casa y te cuenta, ¿qué es lo que tú le dices? Papá, hay un niño que me golpea afuera. ¿No? ¿Y qué le dices tú? Yo recuerdo, en una oportunidad, mi mamá está por acá, un niño de ahí del barrio, vivía en Cartago, ahí en Mitanamandapio, ¿ya? Me golpeó y yo regresé llorando a la casa. Papá, en este momento, ¿quién fue? Él, ya, y me hizo pelear de nuevo. Y no llores, no llores. ¿Y cuántos padres enseñamos esto a nuestros hijos, no? Hijito, acá la abuelita han abierto una escuela de Jiu-Jitsu, Taekwondo, ¿no?, MMC, artes marciales mixtas, ya, te voy a inscribir. Ya, papá, ahora va a haber ¿no? Ah, qué bien, hay que pagar mal con mal, ¿no? Oh, ¿y cuánta fe se necesita para enseñar al hijo, ora por esa persona? Necesita de Dios. ¿O es que los mandatos del Evangelio son solo para los adultos? Y los niños tienen otro Evangelio diferente, tal vez. Es el mismo Evangelio. Pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos cuando nuestro corazón dice, pero van a abusar de él, pero van a... Y otra vez necesitamos ver para enseñarle a nuestros hijos que deben amar a sus enemigos, que deben orar por los que le persiguen. Es difícil, ¿verdad?, criar hijos piadosos en un mundo tan pagano, tan gentil, tan impío. Pero aquí aprendemos de María. No entiendo cómo va a suceder. No sé cómo son las cosas. Realmente no lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Que creo. Así que obedezco. Te obedezco. Muchas cosas no encajan con mi manera de pensar. Pero si tú lo dices, Señor, yo te obedezco. Sé que tú vas a ser mejor que yo. Yo quisiera ir y agarrarlo al papá y al hijo. Puntos. ¿No? No te vuelvas a meter conmigo, porque si te metes conmigo, ya sabes, te vas a enfrentar conmigo. Pero Dios puede protegerlo mejor todavía que nosotros. Pero no creemos que el Dios que nos protege a nosotros también puede proteger a nuestros hijos. Pero que está permitiendo este tipo de situaciones para que ellos crezcan en su obediencia a Dios y desde pequeños aprendan a confiar en Él.
Y yo recuerdo claramente cómo Dios, siendo yo un incrédulo, me usaba para proteger a uno de sus hijos. Les he contado muchas veces, un creyente promoción de colegio mío, que muchos querían abusar de él, golpeando y todo, y Dios ponía una indignación en mi corazón, siendo incrédulo, y yo me peleaba con otro para proteger a este joven. Y no entendía por qué, pero mientras él respondía bien. Él respondía bien, la gente le tiraba lapazos en la cabeza, ¿no? Amigo, déjalo, y yo saltaba como defensor. ¿Por qué hacía eso? Yo no lo entendía. Hoy en día, mirando hacia atrás, veo, Dios estaba protegiendo a ese joven, usándome a mí en ese momento. Y Dios puede hacer estas cosas, pero no le creemos a Dios. Es difícil creer a Dios, ¿verdad? Esto va a resultar en obediencia a Dios, pero si no le creemos, no vamos a obedecer a Dios. ¿Sí? María, una mujer de fe que obedeció a Dios. Hay otra más, pero la vamos a estudiar en la noche. ¿Sí? Continuará. Entonces, mamitas están invitadas a la noche. Papitos también. ¿Ya? Vamos a orar. Padre Celestial, queremos ser padres obedientes. Qué difícil es criar hijos en un mundo tan paganizado, en un mundo tan impío que no te conoce. Mi Dios, entendemos que vivir la vida cristiana es un asunto de fe, solo de fe. Ser una mamá piadosa hoy en día es un asunto de fe. Padre Celestial, te doy gracias por aquellas madres que de manera sacrificada, renunciando muchas veces a su tranquilidad, sus propios sueños de realización, renunciando a su propia, oh Dios, su propio bienestar, comodidad, crían hijos en este tiempo. Cuando el mundo sataniza la crianza de hijos, todavía hay mujeres que están renunciando a tanto para criar hijos conforme a tu voluntad. Padre, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios mío, ayuda a cada mamita aquí a ser esas mujeres piadosas que están criando hijos piadosos. Ayúdales en su fe, ayúdales en sus luchas. Hay muchos miedos, hay muchos temores por sus propias vivencias que hacen que sea difícil creerte. Les hacen dudar, porque a mí me pasó, no quiero que a mis hijos le pasen, y entonces le ponen más fe a su experiencia que a ti. Oh Dios, fortalece su fe para que puedan mirarte a ti y no a sus propias experiencias, sus propios fracasos, sus propias vivencias tan dolorosas que tuvieron. Y ayúdales, dales sabiduría, llénales de sabiduría y de amor a ti, amor a sus hijos, de tal manera que los críen como tú dices que sean criados. Bendice a cada mamá, bendice, oh Dios, a cada mujer que con esfuerzo está criando, o tal vez algunas ya no están criando, sus hijos ya han salido, pero todavía son consejeras. Llénales de sabiduría. Los hijos suelen buscar mucho a la mamá, tienen este lazo tan fuerte. Llénales de sabiduría para ser buenas consejeras en este tiempo de tanta oscuridad. Oh Dios mío, te agradezco por cada mamá, por cada mujer a quien has permitido criar hijos. Oh Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.